No puedo tener hijos por lo que hice en el pasado. Y perdí al único hombre que me amó por serle infiel mientras trataba de arreglarlo todo. Tengo 32 años y, por primera vez en mi vida, deseo ser madre. Me siento lista, emocional y económicamente. Ya tengo estabilidad, tengo una pareja que me ama, y siento que finalmente entendí lo que realmente significa construir un hogar. Pero estoy destrozada. Hoy el doctor me confirmó algo que venía sospechando desde hace meses. Me dijo que mis posibilidades de quedar embarazada son muy bajas, y que si por alguna casualidad llegara a lograrlo, el embarazo podría poner en riesgo mi salud. Dijo que mi útero está dañado, que hay muchas adherencias, cicatrices internas, que hubo mucho trauma ahí. Y sí, en gran parte, es mi culpa. No estoy escribiendo esto para que me aplaudan. Tampoco para que me insulten. Solo quiero contar mi historia. No busco excusas, pero necesito explicarlo, porque todavía me cuesta procesarlo. Mi vida sexual empezó muy temprano. Demasiado temprano. No fue por rebeldía, ni por una infancia rota, simplemente por ignorancia. En el colegio nadie hablaba del tema, y en mi casa, aunque mi madre era estricta con ciertas cosas, jamás me explicó cómo funcionaban realmente las cosas. Lo único que repetía era que yo tenía que estudiar, tener un futuro y no dejar que ningún vividor me arruinara la vida con un hijo indeseado. Era su forma de protegerme, y en parte me lo creí. Pero al mismo tiempo, no entendía del todo lo que implicaba acostarse con alguien sin protección. No tomaba pastillas. No exigía condón. Simplemente vivía el momento. Era joven, y pensaba que a mí no me iba a pasar, hasta que pasó. El primer embarazo fue a los 16. Llevaba meses saliendo con un chico mayor que, después supe, tenía otra novia en otra ciudad. Cuando me enteré de que estaba embarazada, no lo dudé. Busqué la forma más rápida de solucionarlo. Una amiga de mi madre me acompañó a una clínica clandestina. Me dieron unas pastillas, y tuve que aguantarme el dolor sola, en el baño de su casa. Me desmayé del dolor, sangré durante horas, pero al final, me dijeron que todo había salido bien. Después vinieron otros 2 más. Uno fue al año siguiente, el otro a los 19. Distintos hombres, ninguna relación seria. A veces por placer, otras por necesidad emocional. Siempre me repetía lo mismo: no estoy lista. No es el momento. Es mi cuerpo. Es mi decisión. Y sí, era mi decisión. Pero hoy me doy cuenta de que muchas veces tomé esas decisiones desde la ignorancia, desde el egoísmo y desde el miedo. Mi madre nunca se enteró. Nunca le conté nada. Y en ese momento, no sentí culpa. De verdad, me convencí de que estaba haciendo lo correcto. No quería ser como esas chicas del barrio que dejaron la escuela por tener hijos a los 17. Yo iba a estudiar. Yo iba a trabajar. Yo iba a salir adelante. Y así lo hice. Con el tiempo, empecé a tener más cuidado. A tomar medidas para evitar los accidentes. Conocí a mi primer esposo cuando tenía 23 años. Él era un hombre tranquilo, estable. Nada espectacular, pero me hacía sentir segura. Trabajaba en una empresa de tecnología, tenía su propio auto, sus cosas ordenadas. Era, en palabras simples, un buen tipo. Nuestra relación fue funcional. No era una pasión desbordada, pero nos entendíamos. Nos casamos al poco tiempo de estar juntos. Él tenía claro desde el principio que quería formar una familia. Yo, en cambio, no. O al menos no todavía. Le dije que quería esperar un par de años, desarrollarme más en mi carrera. Él me dijo que lo entendía, pero en el fondo, creo que nunca lo aceptó del todo. A los 24 quedé embarazada nuevamente. Cuando vi la prueba positiva, sentí que el mundo se detenía. No me puse feliz. Me paralicé. Recordé todo lo que había vivido antes. No quería volver a pasar por eso. No quería hacer nada. No quería cargar con un hijo. No en ese momento. Aún sentía que me faltaban cosas por hacer. Pero esta vez fue distinto. Esta vez había alguien más. Esta vez había un esposo que se emocionó al escuchar la noticia. Que empezó a buscar nombres, a calcular fechas, a planear la habitación del bebé. Me hablaba de cunas, de colores, de cómo lo iba a cargar en brazos cuando naciera. Se notaba que lo había deseado desde siempre. Y aún así, nunca me preguntó cómo me sentía yo. Nunca se detuvo a decir: ¿estás bien con esto? ¿Tú quieres tenerlo? Me incluyó en su sueño, pero no en la decisión. Era como si mi papel ya estuviera definido. Incubar a su hijo y sonreír como si también fuera mi mayor deseo. Y había algo más. Yo no estaba segura de que ese bebé fuera suyo. Unos meses antes del embarazo, había tenido un desliz. Fue algo que nunca planeé, pero pasó. Mi jefe, un hombre mayor, carismático, con quien trabajaba desde hacía un año, comenzó a acercarse más de la cuenta. Me sentí halagada y débil. Nos vimos un par de veces fuera del trabajo y sí, tuvimos relaciones. Nunca se lo dije a mi esposo. Y cuando el test dio positivo, una parte de mí temió. Temí que el bebé no fuera suyo. Que tuviera los ojos de otro hombre. Que un día él se diera cuenta y todo se derrumbara. Así que tomé una decisión. Busqué una clínica. No era ilegal, pero sí muy discreta. Me dieron medicación, indicaciones, y fui sola. Ni siquiera llevé a una amiga. Solo les pedí que no dejaran rastros. Lo hice un viernes. Pasé todo el fin de semana con fiebre y dolor. Tomé calmantes, me aislé en la habitación y le dije a mi esposo que tenía una gripe muy fuerte. Mi plan era simple:
inventar una caída, decir que tuve un aborto espontáneo, que no sabía lo que pasó, que el cuerpo lo rechazó, que lo sentía mucho. Él iba a sufrir, sí, pero seguiría a mi lado. Me iba a perdonar. Pero cometí un error. Olvidé una receta médica de los cuidados postaborto en el cajón del baño. No sé cómo ni cuándo, pero la encontró. La leyó. Y me la tiró en la cara. Recuerdo exactamente cómo se veía ese día. Nunca lo había visto así. Me gritó, pero sin levantar mucho la voz. Era un grito contenido, que dolía más que cualquier alarido. Me dijo que lo traicioné de la forma más baja posible. Que no solo lo engañé, sino que le robé la ilusión de tener un hijo. Que fui egoísta. Que mentí. Intenté defenderme. Le dije que no estaba lista, que él no me había escuchado, que solo pensaba en sí mismo. Pero no importó. Me pidió el divorcio. En ese entonces me pareció exagerado. Pensé, ¿vamos a divorciarnos por esto? Era mi cuerpo. Era mi decisión. Yo tenía derecho a elegir si quería ser madre o no. Pero con el tiempo lo entendí. Lo que lo rompió no fue solo la pérdida del bebé. Fue la mentira. El hecho de que nunca le diera la oportunidad de hablarlo, de que no confiara en él, de que decidiera sola cuando se suponía que éramos un equipo. Firmamos los papeles meses después. Fue rápido. Él no quiso discutir ni pelear. Me dejó el departamento. Incluso me dio algo de dinero para empezar de nuevo. Nunca más hablamos. Y eso nos lleva a ahora. Me volví a casar hace poco más de un año. Mi actual esposo es un hombre bueno, amoroso, comprensivo. Tiene una forma de hablar que me transmite calma. No se altera con facilidad, y cuando lo hace, lo maneja con madurez. No es alguien ruidoso ni impulsivo. Me enamoré de eso, de su forma de escuchar, de cómo me trata, de cómo siempre encuentra algo amable que decir cuando yo estoy hecha pedazos. Él sabe algunas cosas de mi pasado. Le conté que tuve relaciones difíciles, que cometí errores, que hubo un embarazo que no llegó a término. Nunca entré en detalles. No le dije la verdad completa. No le conté sobre los múltiples abortos. ¿Y qué sentido tendría contárselo ahora? ¿Para qué remover cosas que ya no tienen arreglo? Él me ama como soy. Me acepta como soy. No quiero arruinar eso. La diferencia con él es que, por primera vez en mi vida, sentí que sí quería ser madre. Ya no era miedo, ni rechazo, ni ganas de escapar. Era deseo. Un deseo tranquilo, profundo, sincero, como una certeza. Ya estoy lista. Tengo un hogar estable. Tengo paz mental. Tengo una pareja sólida. Tengo trabajo. Sentía que todo estaba alineado. Y él también lo deseaba, aunque nunca me presionó. Lo hablamos con calma y decidimos dejar de cuidarnos, intentarlo de forma natural, sin obsesionarnos. Si pasaba, pasaba. Si no, veríamos qué hacer más adelante. Los primeros meses fueron de ilusión. Me cuidé con las comidas, tomé vitaminas, dejé el alcohol, mejoré mi rutina de sueño. Empecé a imaginarme escenarios. ¿Cómo sería contarle la noticia? ¿Cómo serían nuestras mañanas con un bebé? ¿A quién se parecería? Pero el tiempo pasó y no ocurrió nada. 5 meses. 6. 8. Nuestras relaciones seguían siendo normales, constantes. Él se mostraba optimista, pero yo comencé a sentir algo parecido a la desesperación. Me hice pruebas de ovulación, llevé calendarios, seguí ciclos. Empecé a ver embarazos por todos lados, en la calle, en redes, en amigas. Sentía que el universo me estaba jugando una broma pesada. Fuimos al médico. Primero fuimos juntos. El doctor pidió exámenes para ambos. Yo traté de mantener la calma, pero en el fondo ya tenía una sospecha. Algo no andaba bien. Cuando llegaron los resultados, me tocó ir sola a la siguiente cita porque él estaba de viaje por trabajo. Y ahí fue cuando me lo dijeron. Mi útero tenía daños severos, adherencias, cicatrices. Una parte del endometrio estaba endurecida, como si hubiera sido raspada demasiadas veces. Me habló del síndrome de Asherman. Me dijo que no era imposible embarazarme, pero que las probabilidades eran muy bajas. Y que, en caso de lograrlo, existía un alto riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro o complicaciones que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Sentí que me ahogaba, como si cayera en un pozo sin fondo. Pero no quería rendirme. Salí de esa consulta negándolo todo. Pensé que tal vez el doctor se estaba equivocando, que era demasiado pesimista, que debía buscar una segunda opinión, o una tercera. Y también pensé otra cosa. Una que me avergüenza muchísimo admitir. ¿Y si el problema no soy yo? ¿Y si el problema es él? Sé que suena horrible, egoísta, infantil. Pero en ese momento me pareció lógico. Tal vez los espermatozoides de mi esposo no eran lo suficientemente fuertes. Tal vez por eso no se había logrado el embarazo. Tal vez si intentaba con alguien más podría confirmarlo, como una especie de experimento, una forma de eliminar variables. Así que lo hice. Fue algo impulsivo. Lo pensé, lo planeé. Me convencí de que lo hacía por una razón válida. Lo hice con 2 compañeros de trabajo. Ninguno supo todo. Solo que me estaba separando y que necesitaba consuelo. Fueron encuentros sin emoción, sin afecto, solo físicos, rápidos, sin protección, crudos. Y no pasó nada. Ni retraso. Ni síntomas. Ni sospechas. Me hice tests de embarazo en silencio. Todos negativos. En ese punto ya estaba perdiendo la razón. Volví al doctor con una mezcla de desesperación y culpa. Le pregunté directamente.
Es posible que con otro hombre pueda quedar embarazada más fácilmente. Él me miró por un segundo sin decir nada, y luego me explicó, con toda la calma del mundo, que no era cuestión del esperma, que el problema estaba en mí, que mi cuerpo no podía sostener un embarazo con nadie, al menos no sin un tratamiento complejo, intervenciones quirúrgicas y riesgos considerables. Me quebré. Toda la culpa me cayó encima como una avalancha. Había traicionado a mi esposo. Un hombre bueno, que nunca me exigió nada, que confía en mí. Lo hice por desesperación, por una idea absurda, por un deseo que se convirtió en obsesión. Y no sirvió de nada. La infidelidad no me dio respuestas. Solo me dejó más vacía. Me quitó el poco consuelo que me quedaba, la integridad. Ahora soy la misma de antes. La que decide sola. La que miente. La que usa su cuerpo para obtener algo que no llega. Lo peor es que él no sabe nada. No sospecha. Me abraza cada noche y me dice que ya llegará, que tengamos fe, que si no se puede, buscaremos alternativas. Y yo lo miro, y no puedo decirle nada. No puedo confesarle lo que hice. No sé cómo enfrentarlo. Y tampoco sé si quiero hacerlo. Tal vez lo mejor sea llevar esta culpa sola. Vivir con ella. Tal vez no merezco otra oportunidad. Tal vez ya destruí todas las que tenía. Estoy devastada. Perdida. Agotada. A veces me despierto pensando en esos bebés que no fueron. En los que rechacé. En lo que pudo ser. En cómo todo esto podría ser diferente si hubiese actuado de otra manera años atrás. Agradecería mucho si alguien supiera de algún método que haya funcionado en situaciones parecidas. No quiero arriesgar mi vida, porque sé que eso también sería una forma de egoísmo. Pero sí quiero intentarlo. Con cuidado, con responsabilidad. Aún tengo esperanza. Pequeña, débil, pero la tengo. Actualización 1. Gracias a todas las personas que me dieron recomendaciones, palabras de aliento y consejos sinceros. Los leí a todos. Incluso a los que me juzgaron. Porque entiendo que lo que hice puede parecer imperdonable. Pero antes de tirar la primera piedra, mírense ustedes mismos. Nadie está libre de errores. Nadie. Inicialmente no pensaba volver a escribir. Esta era solo una confesión que necesitaba sacar de adentro. Pero ahora busco algo más. Busco orientación. Un poco de guía. O tal vez solo desahogarme otra vez. Porque estoy rota. Y a pesar de que esta cuenta es desechable, y que no use nombres ni detalles que pudieran identificarme, mi esposo se enteró. No sé cómo. No sé si alguien le mostró el post, si él mismo lo encontró, o si alguien cercano lo reconoció por las coincidencias. Tal vez fue una de esas casualidades que parecen imposibles. Pero sucedió. Y se acabó todo. Me confrontó hace unos días. Me miró a los ojos con una expresión que nunca le había visto. Dolor. Decepción. Rabia contenida. Me preguntó si era verdad lo que había leído. No supe qué decir. Me quedé en silencio. Y cuando no respondes, también estás respondiendo. Me dijo que no podía creerlo. Que lo traicionara así. Que ni siquiera le diera la oportunidad de saber lo que pasaba por mi cabeza. Que, si estaba tan desesperada, podríamos haberlo enfrentado juntos. Pero acostarme con otros hombres con la excusa de querer tener un hijo. Eso era imperdonable. Me juzgó. Me rechazó. Y lo entiendo. No lo justifico, pero lo entiendo. Porque si él lo hubiera hecho, no sé si yo lo habría perdonado. Ahora estoy en proceso de divorcio. Él ya tomó su decisión. Dice que no me odia, pero no puede volver a confiar en mí. Que no importa la intención, los actos también cuentan. Y me duele. Más de lo que puedo explicar. Era la única persona con la que sentí paz, seguridad, amor. Y, aunque suene contradictorio, era por quien yo habría hecho cualquier cosa. Incluso eso. No fue por placer ni por deseo. Fue desesperación. Quería cumplir su sueño. Y el mío. Y en mi cabeza, en ese momento, tenía sentido. Si lograba embarazarme, iba a confesarlo todo, y mostrarle que lo había hecho por los dos. Pero todo se rompió. Y ahora veo con claridad lo que antes no quería ver. Estoy dañada. Emocionalmente desgastada. Con heridas que nunca dejé sanar. Todo lo que viví, lo que oculté, me fue endureciendo por dentro. Y lo peor es que el embarazo se volvió una obsesión. Como si tener un hijo fuera la única forma de redimirme, de sentirme completa. Y eso no está bien. Por eso decidí buscar ayuda. Voy a empezar terapia. No para justificarme, sino para entenderme. Para dejar de hacerme daño. Y dejar de arrastrar a otros conmigo. Necesito aprender a vivir con mis decisiones. A perdonarme. A reconstruirme. Porque si no lo hago, no sé qué va a quedar de mí. Y algo más. Sé que existen otras formas de formar una familia. Adoptar es una opción hermosa. Pero no es para mí. Al menos no ahora. Mi deseo de tener un hijo con mi sangre, con mi historia, sigue ahí. Y sería hipócrita fingir lo contrario. Perdón si no se entiende bien lo que escribo. Estoy destruida. Me tiemblan las manos, me arden los ojos, tengo el pecho apretado. No tengo a quien contarle esto. No quiero reproches. Solo quiero sanar.